Hola, mi nombre es John Betancourt. Soy de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicación. Mi curso es el N36. A continuación les voy a hablar sobre un analizador de espectro. Los analizadores de espectro son medidores electrónicos de visualización gráfica que muestran señales electrónicas en función al tiempo. Tenemos dos tipos de analizadores de espectro: el analizador de espectro digital y el analizador de espectro analógico. Los analizadores de espectro digitales utilizan previamente una conversión analógica digital para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstituyendo posteriormente esta información en la pantalla. El analizador de espectro es una herramienta capaz de representar los componentes espectrales de una determinada señal a partir de la transformación de Fourier. Esta representación en el dominio del tiempo. La frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que difícilmente podríamos ser descubiertas trabajando en el dominio del tiempo con ayuda de un osciloscopio. El dispositivo más completo que permite evaluar la presión sonora de un punto determinado es el analizador de espectro, ya que nos permite medir el nivel de presión sonora para cada rango de frecuencia de manera independiente. Parámetros importantes de los analizadores de espectro. A continuación, hacemos una relación de las características técnicas más importantes de nuestros analizadores de espectro. En primera instancia tenemos ancho de banda. Nos especifica el rango de frecuencia en la que los analizadores de espectros pueden medir con su precisión. El ancho de banda se calcula desde 0 Hz continua hasta la frecuencia a la cual una señal de tipo senoidal se visualiza a un 70.7% del valor amplificado a la entrada. El ancho de banda se calcula desde 0 Hz hasta la frecuencia a la cual una señal de tipo senoidal se visualiza a un 70.7% del valor aplicado en la entrada. Tiempo de subida. Este es otro parámetro que nos dará, junto al anterior, la máxima frecuencia de utilización del analizador de espectro. Es un parámetro importante si se desea medir confiabilidad, pulsos y flancos. Sensibilidad vertical. Indica la facilidad de los analizadores de espectro para amplificar señales débiles. Se suele proporcionar en MB por división vertical. Velocidad. Para los analizadores de espectros analógicos, esta especificación nos indica la velocidad máxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más rápidos. Suele ser del orden de nanosegundos por división horizontal. Velocidad de muestreo. En los analizadores de espectro digitales se indica cuántas muestras por segundo son capaces de tomar el sistema de adquisición de datos. Cuando los analizadores de espectro son de calidad, se lleva a velocidad de muestreo de megamuestras. Una velocidad de muestreo grande es importante a la hora de poder visualizar pequeños periodos de tiempo. En el otro extremo de la escala también se necesita velocidad de muestreo baja para poder observar señales de variación lenta. Generalmente la velocidad de muestreo cambia al actuar sobre el mando. Resolución vertical. Esta se mide en bits y es un parámetro que nos da la resolución del conversor de analizador de espectro digital. Nos indica con qué precisión se convierten las señales de entrada en valores digitales almacenados en la memoria. Longitud de registro. Nos indica cuántos puntos se memorizan en un registro para la reconstrucción de la forma de la onda. Algunos analizadores de espectro nos permiten variar dentro de ciertos límites este parámetro. La máxima longitud de registro depende del tamaño de la memoria que dispongamos en dicho analizador. Una longitud de registro grande permite realizar zooms sobre detalles en la forma de onda de manera rápida. Exactitud en la ganancia.
nos indica la precisión con la cual el sistema vertical de los analizadores de espectro amplifica o atenúa la señal. Se proporciona normalmente en porcentaje de máximo error. Exactitud de la base de tiempo. Nos indica la precisión en la base de tiempo del sistema horizontal de los analizadores de espectro para visualizar el tiempo. También se suelen dar el porcentaje de error máximo. Trabajar en el dominio de las frecuencias permite realizar muchas mediciones que están limitadas en el dominio del tiempo. Debido a este caso, se utilizan circuitos sintonizados de banda angosta, se reduce considerablemente el ruido presente y se obtienen sensibilidades mucho mayores. Además, en este caso se puede ver cada una de las componentes de una señal. Tiene limitaciones en frecuencia debido al ancho de banda de su circuito, pudiendo llegar actualmente a algunos gigahercios. El analizador de espectro, al ser de banda angosta, permite llegar a frecuencias de 50 a 100 gigahercios. Por lo tanto, es el instrumento por excelencia en microondas. Para hablarles de la utilización del analizador de espectro, todos sabemos ya que el analizador de espectro es un medidor electrónico de visualización gráfica de una señal electrónica en dominio del tiempo. Entonces, para ser más gráfico y específico, en Google App me tomé la molestia de enseñar un básico analizador de espectro, donde estamos viendo que la señal de entrada se digitaliza, se almacena y la muestra y la visualiza de una manera gráfica. La señal que está haciendo de entrada en la información se presenta y se reconstruye y se visualiza en esta pantalla como estamos viendo. Aquí están los hercios. Podemos ver cómo la frecuencia mayor y la frecuencia menor suben y bajan. Además, debemos saber qué parámetros desean medirse. Por ejemplo, una frecuencia mayor para poder medir los armónicos y una frecuencia menor para sacar el ruido de fase.